Y es tan impresionante entender que la Biblia, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, contiene todo lo que necesitamos. Hoy quiero hablarles acerca de la medianoche, aquel momento de mayor oscuridad, aquel momento de mayor crisis, aquel momento donde sientes que ya no puedes retroceder y donde crees que no podrás avanzar. En medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la tormenta, la medianoche. Y ya sabes, la Biblia habla de todo aquello que necesita el ser humano. Es el libro de los libros. Por eso estoy tan enamorado de la Escritura, porque contiene palabras de vida eterna para ti, para mí. Y si hoy sientes que estás atravesando tu medianoche, quiero decirte que la Biblia nos enseña cómo salir de ese momento de oscuridad llenos de victoria. Quizás hayas escuchado o leído alguna vez aquel pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 16. No sé si tengas en este momento una Biblia en tus manos, pero deseo con todo el corazón que puedas abrir tu Biblia y hoy leerla, porque ella te dará el poder, la fuerza y la autoridad para avanzar en medio de cualquier situación que estés atravesando. Hechos 16, el verso 25 y 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Era un tiempo de aflicción en la vida del apóstol Pablo y su ayudante Silas, un tiempo de dolor. Déjame contarte un poco la historia de lo que estaba pasando allí. El Espíritu Santo había guiado a Pablo y a Silas a predicar la bendita palabra de Dios en la ciudad de Éfeso. Y en ese lugar había una muchacha, la cual tenía un espíritu de adivinación y era utilizada por sus amos, pues era una esclava, para adivinar y así obtener ganancias económicas. Cuando esta mujer vio a Pablo y a Silas, el espíritu de adivinación que estaba sobre ella comenzó a declarar: estos son siervos del Dios Altísimo, escúchenlos. Ya sabes, Satanás no quería hacerle un favor a los discípulos del Señor. Satanás es el rey de la confusión. Quería confundir a la gente que estaba escuchando la palabra de Dios. Y Pablo permitió que esto sucediera por algunos días. Pero Pablo se cansó y de repente la miró a ella y con la autoridad del Espíritu Santo de Dios le dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y en ese mismo instante, ese demonio que había en esta muchacha se fue.
Y esto fue muy sorprendente para todos los que estaban viendo esta situación. La autoridad que Dios le había dado al apóstol Pablo para echar fuera demonios. Sin embargo, a los dueños de esta muchacha, a sus amos, no les gustó, pues ellos entendieron que su fuente de ganancias se había acabado. Así que alborotaron a toda la ciudad y fueron ante las autoridades y comenzaron a gritar y alborotar al pueblo y a decir: estos hombres que trastornan el mundo entero también han venido aquí. Y las autoridades tomaron a Pablo y a Silas y los azotaron con varas. Pero los azotaron mucho, dice la Escritura. Rasgaron sus ropas, los golpearon hasta que ellos quedaron exhaustos, cansados, agotados. Luego los tomaron y los llevaron a la cárcel de la ciudad. Los adentraron al peor calabozo y allí los amarraron al cepo con cadenas. Recuerda que Pablo y Silas estaban allí porque el Espíritu de Dios los había guiado. Ellos no estaban allí por su propia voluntad. Recuerda que ellos estaban predicando la palabra de Dios. Recuerda que ellos estaban sanando a la gente, echando fuera demonios, trayendo luz en medio de las tinieblas. Y es muy cierto lo que dijeron aquellos que los acusaron. Estaban trastornando al mundo. Estaban poniendo de cabeza el sistema del mundo. Oh, yo ruego que el Espíritu Santo pueda venir sobre ti y tú también seas un trastornador de este mundo. Que trastornes el reino de las tinieblas, que los demonios huyan de tu presencia, porque eres un hombre y una mujer llenos del Espíritu de Dios. Así que Pablo podía tener un lamento en su corazón si quería. Pablo podría haber dicho: Señor, yo estaba haciendo tu voluntad. Señor, tú sabes que yo te obedecí al venir aquí. Señor, yo estoy sirviéndote. ¿Por qué has permitido esto en mi vida? Y escucho a muchos hijos de Dios decir exactamente eso. Pero no Pablo. Muchas veces, mujeres y hombres que han servido en la iglesia y atraviesan por ese lugar de tormenta y dolor, atraviesan su medianoche y se sienten atados y en un calabozo. Y ellos comienzan a decir: Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué mis hijos están más perdidos? Señor, pero si yo te he servido, ¿por qué has permitido que venga esta enfermedad? Señor, si yo hice tu voluntad, ¿por qué estoy atravesando por esta medianoche de dolor, de angustia y de sufrimiento? Yo no te estoy acusando. Simplemente quiero que tú puedas entender y puedas ver yo no te quiero acusar, pero quiero que entiendas
que muchas veces hemos hablado de esta manera y nos hemos comportado así. Pero sabes, muchas veces la queja, muchas veces las palabras de lamento y dolor, muchas veces la acusación contra Dios ha impedido que salgamos en victoria de esa medianoche. Pablo y Silas nos dan un testimonio tan grande, tan hermoso y poderoso de lo que realmente es adorar a Dios, de lo que realmente es ser lleno del Espíritu, de lo que realmente es que en medio de la situación más difícil se manifieste el fruto del Espíritu, lleno de amor, de gozo, de fe, de templanza, de mansedumbre. Escucho a muchas personas jactarse de que son llenas del Espíritu Santo porque hablan en lenguas. Otros dicen: yo estoy lleno del Espíritu Santo porque he orado por personas y éstas han sanado. Algunos otros dicen: no, yo estoy lleno del Espíritu Santo porque tengo visiones y sueños. Pero ¿sabes? Un hombre y una mujer de Dios que están llenos del Espíritu Santo se reconoce en medio de la prueba. Allí es donde aflora lo que realmente hay en nuestro ser. En medio de la angustia y el dolor, allí podemos entender realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. Es en medio de la angustia, es en medio del dolor, es en medio de la prueba, donde será evidente si tú y yo estamos llenos del Espíritu, si realmente somos guiados, si realmente el Espíritu Santo es nuestro guía y ejerce autoridad sobre nosotros porque se lo hemos permitido. Seguramente en nuestras fuerzas no podremos alabar al Señor en medio de las crisis. Seguramente Pablo y Silas en sus fuerzas no tenían la más mínima posibilidad de adorar a Dios. Y los romanos tenían por costumbre golpear a una persona al menos 40 veces. ¿Te podrías imaginar ser golpeado 40 veces? Todos tus músculos triturados, magullados, tu cuerpo extenuado, tirado allí, agotado, lleno de sudor, todas tus energías se esfuman. He hablado con personas que tienen accidentes y cómo la recuperación tarda semanas y aún meses, porque sus cuerpos quedan totalmente deshechos. Y quiero que examinemos qué llevó a Pablo y a Silas a poder adorar a Dios en medio de esa circunstancia. ¿Qué fue lo que hizo
que el milagro ocurriera en sus vidas. Hay un milagro allí muy poderoso. No sé si lo puedes notar, pero quiero que leas cuidadosamente conmigo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos no empezaron a cantar, ellos empezaron a orar. La Biblia enseña que si alguno está triste, haga oración, dice el apóstol Santiago. Ellos comenzaron a hablar con Dios. ¿Te podrías imaginar qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Estoy seguro que Pablo estaba agradeciendo a Dios por haber permitido que la palabra de Dios llegara a esa ciudad, por el testimonio de estas personas diciendo: estos que trastornan el mundo también han venido aquí. Seguramente Pablo y Silas estaban agradeciendo a Dios por aún estar vivos, porque podrían haber estado muertos después de esa golpiza. Y mientras ellos estaban orando, entonces ocurrió el milagro. Ellos comenzaron a cantar himnos a Dios. La Biblia dice: cuando el Señor hiciere volver nuestra cautividad, nuestra boca se llenará de risa. El primer milagro que ocurrirá en tu vida y en mi vida, cuando a medianoche estemos atravesando el dolor y la angustia, será que tu boca se va a llenar de alabanzas al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que tu lengua proclamará con júbilo la gloria del Señor. Hoy yo oro para que si estás atravesando un momento de angustia, si estás atravesando la medianoche en tu vida, llena de dolor, llena de amargura, llena de circunstancias adversas, hoy yo oro que el Espíritu de Dios venga sobre tu vida, que toque tu lengua y prorrumpas en alabanzas al Señor. Ellos cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos cantaban de tal modo que aquel lugar de oscuridad, aquel lugar de tristeza, aquel lugar de queja. Porque si tú has visitado una cárcel, y yo lo he hecho, en las cárceles no es usual escuchar alabanzas ni himnos a Dios. En la cárcel se escucha clamor, se escuchan quejas, gritos de dolor, palabras de desesperanza, palabras de remordimiento. ¿Por qué lo hice? Gritos de angustia. Pero ese lugar de tristeza, de dolor, ese lugar de oscuridad, ellos estaban en el calabozo de más adentro. Desde ese lugar, ellos comenzaron a cantar himnos de tal manera que los presos los oían. Aquellos que estaban durmiendo, aquellos que estaban en medio de una tristeza y dolor, comenzaron a escuchar que Pablo y Silas cantaban sublime gracia.
cantaban de la gloria de Dios que los había sanado y amado. Cantaban con alegría y gozo de cómo Dios puede amar al pecador, de cómo tal como somos, en su amor y misericordia nos salvó. Cuán bella historia es la del amor divino del eterno Salvador. Y mientras ellos cantaban, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Sabes? No solo los presos estaban escuchando a Pablo y a Silas. Había alguien por encima de aquellas autoridades. Había alguien por encima de aquel carcelero. Había alguien por encima del mismo César que estaba escuchando a Pablo y a Silas y disfrutaba su canción. El mismo Dios creador de los cielos y la tierra estaba disfrutando de aquel concierto. No eran músicos especialistas los que cantaban. No tenían instrumentos sofisticados, ni címbalos, ni de cuerdas. Ni siquiera podían utilizar sus manos para palmotear, pues estaban amarradas al cepo. Pero ellos cantaban con el corazón. Cantaban con tantas fuerzas que su alabanza llegó hasta el cielo mismo. Y Dios entonces alzó su mano de poder y de gloria y le dijo a los coros celestiales: hagan silencio, porque mis hijos cantan. Aquellos que deberían estar lamentándose cantan. Aquellos que deberían estar quejándose cantan. Aquellos que deberían, según las tradiciones humanas, según las leyes humanas, según la naturaleza del hombre, aquellos que deberían estar empuñando su mano contra el cielo, están cantando y adorando. Entonces Dios mismo irrumpió en aplausos. El aplauso del Dios Todopoderoso fue tan grande que ocurrió un terremoto en la tierra. Los cimientos de la cárcel se sacudieron, las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Yo espero que el Espíritu de Dios toque tu vida y hoy prorrumpas en alabanzas. Hoy prorrumpas en gritos de júbilo y victoria. Quizás deberías quejarte según lo natural. Quizás deberías llorar y lamentarte según tu situación humana y natural. Pero el Espíritu de Dios puede venir con poder sobre ti. Y si Pablo y Silas adoraron al Señor y todas las cadenas se rompieron, tú y yo podemos adorar a Dios en este tiempo. Tú y yo podemos prorrumpir en alabanza y adoración y esperar que desde el cielo el Rey de Reyes y Señor de Señores prorrumpa en aplausos, de tal modo que las cadenas y ataduras que hay en tu vida se caigan, sean rotas
de tal modo que las cárceles que hay en tu vida sean destruidas y las puertas se abran, de tal modo que venga la luz a tu vida. Yo creo en milagros. Yo creo en lo que Dios puede hacer en tu vida. Y aquí ocurrieron muchos milagros. El primer milagro que ocurrió no fue que las puertas se abrieran, fue que la boca de Pablo y Silas se llenó de gozo, de júbilo, de alabanzas e himnos a Dios. Y yo creo que ese mismo milagro puede ocurrir hoy en tu vida. Que el Señor te llene de gozo y de júbilo. Los presos que escuchaban a Pablo y a Silas quizás decían: hay dos locos nuevos en la cárcel, no me importa lo que piensen de mí, yo me gozo y me gozaré. Yo sacrificaré alabanzas al Señor. Mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza, porque hay grandes cosas que Dios quiere hacer conmigo. Lo segundo fue que las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas se rompieron. Dios puede traer libertad hoy a tu vida, a tu casa y tu familia. Todas las cadenas que han venido sobre tu familia, quizás vicios, quizás ruina, quizás amargura o enfermedad, eso puede ser destruido. Pero si tú avanzas en el capítulo 16 un poco más, dice que el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro temblando y se postró a los pies de Pablo y Silas, dice el verso 29. Donde antes había oscuridad, ahora había luz. Él se postró a los pies de Pablo y Silas, el verdugo, el que había causado dolor. Y él preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y Pablo y Silas predicaron la palabra a toda esa familia y todos vinieron a los pies de Cristo. Vino la salvación. Hoy tu boca se va a llenar de risa y de alabanza, de gloria y poder. Hoy las cadenas se van a romper en tu vida. Hoy el Señor traerá luz a tu casa. Ya no andarás más en tinieblas, aunque estés atravesando la medianoche. Pero además de esto, hoy el Señor traerá salvación a toda tu familia. Si decides adorar a Dios en este tiempo, si decides hoy buscar a Dios, te aseguro que ocurrirá. Yo lo creo con todo mi corazón, que en medio de la alabanza el Señor se glorifica, en medio de la adoración. Un corazón contrito y humillado jamás despreciará el Señor. Así que si hoy quieres adorar a Dios en este tiempo de prueba, hazlo con todo el corazón. Y solo te puedo asegurar una cosa, que desde el cielo el Señor mismo te aplaudirá. Él se goza cuando sus hijos le adoran en medio de la tormenta. Porque aunque estés pasando por el tiempo más difícil, has decidido adorar a Dios. Y entonces el Dios Todopoderoso vendrá sobre tu vida con poder, trayendo salvación, trayendo libertad,
trayendo vida eterna y poder. Levántate a adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores en esta hora. Pídele al Espíritu Santo que te dé la fuerza, la capacidad, el poder y la unción para hacerlo. Porque entonces la gloria del Señor se manifestará con tanto poder en tu vida que todo cambiará. Al único y sabio Dios, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, sea la gloria por los siglos de los siglos. ¡Aleluya!